establece el movimiento y si lo analiza bien después se le hace como una resistencia. Se le aplica una resistencia para ver si la potencia del músculo está ahí. Si hay una resistencia, el paciente no puede realizar el movimiento con fractura. Fuerza más velocidad. Fuerza. Porque ¿pueden evaluar potencia? Sí. Pero ¿se puede evaluar potencia? No. Ya, me cuidado de. Bien. Ahí está el alcance. ¿Creen que hicieron bien la prueba? Creo que tiene que hacer el paciente. Porque salen explicaciones más hacia la hora del paciente, pero que uno tiene que ver. ¿Quién paciente usted? No sé quién va a ser. Vamos para allá y no se ve de acá. Pucha. No me estén narrando. A la novia. Debería estar en cámara. Ah, pero Si eso pues, si veo que está grabado, consideramos las explicaciones. No, pongo la posición de inicio. La posición de inicio. Ya. Detalles. Cuando uno le pide la orden al paciente tiene que ser bien claro en el aspecto de que el paciente muchas veces va a hacer esto, perdón, no, ¿por qué? Va a hacer esto y no es la función de la prueba. Lo que tiene que hacer el paciente es esto. Fuera. Fuera. Fuera, señor. Fuera. Fuera, señor. No está más el laboratorio por hoy día. Bien, entonces, la idea es que el paciente haga rotación interna, no que haga extensión de codo, porque muchos de los pacientes van a compensar, porque si saben que les tienen debilidad o falta de fuerza, van a hacer esto y no esto. Hay una gran diferencia en hacer una rotación interna que hacer una extensión de hombro. Entonces, muchas veces uno lo que tiene que indicar al paciente es o estabilizar el codo y pedirle al paciente que haga eso. El paciente va primero a hacer esto y no esto. Incluso a veces va a compensar. ¿Por qué funciona esta prueba? Descansen. ¿Por qué funciona la prueba? ¿Por qué funciona la prueba? ¿Por qué funciona la prueba? Es una prueba activa. O sea, si hay funcionalidad de la prueba es porque la fuerza del músculo está... ¿Por qué no lo evalúo así o por qué no lo evalúo así si el subescabular lo hace rotación interna? ¿Por qué el evaluador o la persona que quiere esta prueba lo hace así? Porque hay una limitación. Una limitación en el músculo. Es más fácil hacer esto. Hacer la rotación. Pero por eso, entonces, ¿a qué te refieres con limitación? El movimiento. Una limitación al movimiento. Entonces lo llevo a la limitación. No me queda clara la explicación.
hecho va esta pregunta. ¿Por qué tuvo que llegar el evaluador a esta posición como para poder decir que si el músculo falla acá es porque es? O sea, si el paciente no puede hacer esto, o la rotación interna en esta posición es porque sí o sí este músculo está fallando. El pectoral igual hace rotación interna. Entonces Ya. sería para aislar el músculo. El movimiento. Ya. ¿Algo más? Lo que dice su compañera está bien. ¿Qué más? Dentro del concepto de biomecánica del movimiento, ¿entienden lo que es la pregunta que vamos a hacer? Lo vamos a ver en ¿Cuándo trabajan más los músculos monoarticulares? ¿Cuándo trabajan más los músculos multiarticulares? En el tipo de contracción, pues, ¿no? O sea, un monoarticular trabaja en cadena, tendría que ser un movimiento, ¿o no? Más que todo. O sea, no, un monoarticular ¿En qué trabaja. posición trabaja más? ¿Dentro de qué parte del arco de movimiento trabajan más estos músculos? ¿Cuándo trabajan más los músculos monoarticulares y cuándo trabajan más los músculos multiarticulares? Multiarticular en cadena y el otro sería en acción No, pero isométrica, ¿no? refiriéndome al arco de movimiento, no al concepto de cadena ni de abierto cerrado. El arco de movimiento se compone de inicio, final, incursión intermedia. Entonces, los músculos monoarticulares cuando trabajan más, músculos multiarticulares cuando trabajan más, cuando son más eficientes o cuando son menos eficientes. Sería al ¿Lo inicio. saben? ¿No lo vieron? ¿Lo han visto? Cuando se No. puede más claro. monoarticular? El profe no sería en el inicio. El monoarticular en el inicio. Será así que se supone que los primeros grados de movimiento son los que trabajan más músculo y los finales son los que tienen que tener más calidad de trabajo, son los más difíciles. Y eso me da a entender que cuál es el mono o multi. El mono en el ¿Cómo fue la pregunta? inicio y el multi sería ¿En qué parte del arco de movimiento trabajan la más? mitad, yo esos creo. músculos? ¿Por qué dices que va más? En el mono sería en el inicio del recorrido Ya. y en los multiarticulares serían en la mitad. Ya. Ese sería el estímulo de activar más musculatura, ¿Y ahí? ¿Y al final? ¿Nadie? ¿Todos? ¿Ninguno? que ya estaría completo ya el arco de movimiento. No lo entendí. Ya estaría completo ya el arco de movimiento. A ver. Para que se entienda muy bien. Como digo, bueno, por lo menos hay ideas en que juntarlas. En los músculos monoarticulares, el concepto de mono es porque solamente traspasan una sola articulación, hace de que sean más eficientes, ¿ya? Al inicio y al final del movimiento. ¿Ya? Como dijo su compañero, son los que inician, ¿ya? El movimiento. Cuando empiezan a entrar en la incursión intermedia, no se vuelven tan eficaces por el hecho de que los brazos de palanca se vuelven más pesados. Entonces, ¿quiénes trabajan mejor ahí? Los músculos multiarticulares. Uno, porque hay una mayor contracción, hay una mayor cantidad de fibra, y el otro, porque igual trabajan sobre otras articulaciones. ¿Ya? Y cuando llegamos al arco final de movimiento, vuelven a trabajar los músculos monoarticulares. Más que todo porque los músculos multiarticulares, cuando los puntos de inserción se acercan mucho, pierden eficiencia porque ya no tienen de dónde más agarrarse. ¿Se entiende? Porque es como que un elástico. Lo acerco mucho y llega un punto en donde se vuelve concepto jetón. Y ya no puede generar mayor contracción muscular. ¿Y quiénes son los que quedan? Los que tienen mayor efectividad con respecto a las inserciones, que serían los músculos monoarticulares. El músculo subescapular. ¿Qué tipo de músculo es? Multi o mono. ¿Cuántas articulaciones pasan? Creo que dos o tres. ¿Qué le va a dar a uno? Vamos a ver al tiro, esta vaina. ¿Le crea a su compañera dentro de lo que escuché? ¿Sí o no? Y duda ella. ¿Duda porque no sabe o duda porque cree que está El arco celular se inserta en la parte anterior del mejor. ya? ¿Y en el otro lado dónde se inserta? Ella empezó a hablar de inserciones, yo no la
Yo no lo sé. ¿Qué manera? Ellos hacen eso. ¿Ah? ¿Cuántas articulaciones? ¿Qué articulaciones pasan? Pasa por ahí. Si me dice multi es porque pasa por varias articulaciones. ¿Cuáles son las Pasa por articulaciones que ahí. pasan? ¿Ya? ¿Cuál más? Tendría que ser acá, pero no me sale. No, musculatura. No es del hombro, ¿no? Sí, pues. Sí. ¿Cuál más? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien apoya cuando dice multi? Y si dice multi, aparte de algún número, ¿cuál más pasaría? Eso sería el segundo. ¿Y cuál era solamente? Monarquía. Ya, ¿por qué no se hace caso? ¿Era el sube? Porque ¿Era el sube escapular? usted estaba pensando en ¿Cuál? el cuello, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál? El que están hablando, ¿no? Sí, es monoarticular. Está abajo de la Como es escápula. monoarticular, Tienes que sacar la escápula. ¿cuándo sería más factible evaluarlo? ¿En el curso de intermedia o al final de la carrera? Al comienzo. Para allá. Al final igual empieza con uno. Bueno, ya. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué evaluamos al final? ¿O por qué Herbert evaluó al final del movimiento? Porque cuando yo lo evalúo al inicio, va a compensar. ¿Con quién va a compensar? Con un músculo más grande, que sería en este caso el pectoral mayor. En cambio acá estoy eliminando la función del pectoral mayor porque como hace que tanto sus funciones y es un músculo multiarticular, no va a tener mayor efectividad. Entonces por eso se evalúa este músculo así, porque es monoarticular y lo acerco a la posición más cerrada posible. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Esto fue tan largo, ¿ya? Pero que ustedes tienen que entender de las pruebas. ¿Ya? ¿Por qué funciona? No me sirve saber, no, que hizo esta prueba y no funcionó, pero ¿y entonces por qué sigue? ¿Ya? ¿O por qué creen que funciona esa prueba? ¿Ya? Bien, ¿quién sigue? Gracias, señoritas. ¿Ya? No sé qué es. ¡Joven! Ya, ya, bien. Este test es para valorar el músculo supraespinoso, Ya. para ver si hay algún tipo de inflamación, algún daño o si se encuentra normal por llamarlo de una manera. Ya. Se encuentra No músculo. No sí, músculo, en su origen, inserción tendinosa, aquí en el grande. Entonces, Dijo la antes, cita. ¿no? Sí, entonces no. ¿Qué fue con ¿Sabes lo que le pasa? Igual que no voy a hablar. El paciente puede estar en bipedestación o sedente. Nosotros preferimos sedente, para que esté ahí más cómodo. El evaluador. ¿Ah? Vamos a colocar por posterior al paciente. Le vamos a pedir que haga una abducción anual de los. Su antebrazo va a tener una pronación y ambos pulgares van a mirar hacia abajo. Entonces vamos a ejercerle una presión hacia abajo y él tiene que resistir esta fuerza. Le voy a hacer y usted me avisa si le duele. 1, 2, 3. ¿Molestia? ¿Ninguna? En este caso el test sería negativo, ambos supraespinosos se encuentran igual. Ya. ¿Dudas que consultas? No, entendieron. Entre comillas, la prueba se hace así. Igual hay ciertas modificaciones.
servir de exploración presente en la cual el pulgar tiene que mirar hacia abajo. Sí, pero yo hago trampa. El pulgar está mirando hacia abajo. ¿Ya? Por eso, ese es el problema muchas veces de leer las pruebas y no entenderlas muchas veces. Entonces, y la otra modificación que se hace es que se trata de dejar el brazo o el segmento de extremidad superior dentro del plano escapular, que sería alrededor de 30 grados. Entonces ahí queda así. Ahí es donde yo pongo al supraespinoso en la posición más alta posible dentro del espacio supracranial y después de ahí le pido al paciente que mantenga, ¿sí? Haga flexiones. No hay más paciente interno. Ya. Ahí se le pide eso. Normalmente uno puede colocarse por delante del paciente. Sí. O sea, le decía por delante y después la mano sería para atrás. Sí, no es que más que todo porque para que se vea la prueba. Para ver una foto con el evaluador en frente. Entonces, ¿dónde está el detalle acá? Rápidamente, ¿por qué funciona la prueba? Porque se coloca el supraespinoso en la posición de mayor ataque efectivo. Y ahí es donde tiene que funcionar. Si yo lo pongo en esa posición y el paciente se le cae el brazo, hay una incompetencia de este músculo que puede ser desgarro o una debilidad de la contracción muscular. Eso es más raro. Normalmente que se puede hacer cargo o corto. Lo otro, ¿por qué se lleva a esa posición? ¿Ya? Porque muchas veces el paciente compensa. Entonces el paciente tiene que quedar solito acá, lo dejo en esa posición y cuando le hago el empuje, el paciente puede hacer esto para tratar de adaptar la posición. Incluso puede ocupar más escápula para realizar. ¿Se entiende? ¿A cuántos grados dijo que era? 30 grados a ver. Sí, porque yo me meto en el plan escápula. Bien, ¿dudas de consulta? ¿No? Bien, ¿quién sigue? Gracias, Silvia. Pregunta, güey. Ya. Vamos. De joven. Dentro de las pruebas que han salido, las pruebas que han salido son pruebas activas, que las puede hacer, o sea, no hay mucha diferencia entre la prueba activa que hace un traumatólogo y la que hace un kinesiólogo, porque al final lo que estamos evaluando es la actividad muscular y la competencia muscular. La que van a ver ahora es, entre comillas, una prueba pasiva. Ya, vamos. Ni. Bueno, no tengo. Vamos. ¿Qué valor te da? Si hay un pinzamiento de los tendones del músculo que tienen con el mapito rotado. ¿Cuáles son? El supraespinoso, infraespinoso, supraescapular y supraabdominal. Vamos. Ahora se ve que el paciente esté sedente o hipertensión, pero en este caso vamos a hacer sedente para que con una mano, la mano fija, fija la escápula y con la otra la mano móvil va a ver la parte distante del brazo, la cual vamos a hacer una flexión con rotación interna. Ya. Para llegar a su rango máximo hasta el momento que le comienza a doler. Ya, ahí ya lo tengo, porque acá Ya. tengo bien un problema de mano. Esta fue una forma en la que vimos que se evaluó y la otra que también era posible que se agarraba de atrás. También rotación interna, flexión, rotación. Gracias para hablar más que todo componentes de la U6. Ya. ¿Me entendieron la prueba? ¿La vieron? ¿La entendieron? Sí, no, sí, no, sí. Así la hace el kinesiólogo. Sí. Consulta técnica. ¿Dolor de hombro? ¿Yo? ¿No? Porque no, yo tengo desgarrado el supraespinoso. No, ya. Bueno, entonces. ¿Alguien que no le duele el hombro? A todos. No, Yo sí, el problema de ciertas pruebas que son pasivas, cuando veamos el inferior también van a ser un poquitito raras. Ya. No mete el permisor. Lo dice acá. Ya. Entonces, lo que pasa ahí es que en algunos libros sale
bien escrito, bien claro, que la prueba tiene que ser enérgica. Entonces lo que hace el traumatólogo es como conversar y ya. Pero ahí no está pasiva. La pasiva. ¿Por qué se empieza como a relajar al paciente o a distraer al paciente? Porque lo que tenemos que buscar es esperar realmente el pensamiento. Cuando uno lo hace lento y tranquilo, el paciente puede compensar estabilizando la escápula y va a dar un impulso negativo. Mientras que si yo pesco al paciente ya, no va a dar tiempo de la escápula de acomodarse, que es lo que pasa normalmente cuando falla la estabilización escapular. Uno hace un movimiento y el robot tiene que hacer una fuerza mayor de la que estaba haciendo y ahí es donde falla. Las pruebas sirven muchas veces para eso, para buscar si la estructura está fallando o no. La única manera de, entre comillas, buscar eso es llevarlo a ciertos aspectos donde no son muy agradables. Ustedes, si están en el ámbito musculoesquelético y se encuentran con pacientes que vienen a una reevaluación del trauma, van a ver, muchas veces van a llegar todos adoloridos. Y uno pregunta, ¿qué le pasó? ¿Por qué le duele? No, es que el trauma me volvió a evaluar. Es porque dice pruebas de este tipo. Ya, son muy agresivas algunas. Yo tengo la gracia de que he visto las pruebas, o los mismos traumas que me han hecho ver las pruebas, como para poder valorar realmente. Entonces, el kine la hace como ustedes están haciendo, porque nosotros la idea es tratar de no generar más daño, pero el trauma tiene que ver, o el médico traumatólogo tiene que ver si es que la estructura realmente está funcionando o no. Esa es la gran diferencia. Exacto. El carpintero para arreglarlo. Sí, total, después. Y no se pasa muchas veces eso de que el paciente va bastante bien y tiene reevaluación, como que cada 10 sesiones se evalúa el paciente y de repente el paciente viene más dolorido. ¿Y por qué le pasa? No, que cuando veamos McMurray, que también es una prueba agresiva para la rodilla, también es un gatillazo que hay que hacer con la rodilla. ¿Ya? ¿Dudas y consultas hasta aquí? ¿No? Bien. Gracias, chiquillos. ¡Vamos! ¿Por qué funciona la prueba? Dentro de lo que se explicó, uno, para que evitar que la escápula se reposicione para evitar el pinzamiento, y lo otro es que se busca que sea enérgica, ¿ya? Si hay una reducción del espacio, ¿ya? Y el paciente no alcanza a compensar, esa reducción del espacio hace de que el borde de la acromia haga contacto con el manguito rotador, más que todo con el supralimítico, y es por eso que se desgarra. El redondo menor no se desgarra porque sí, se desgarra porque es el último en aguantar el bajo. ¿Ya? Normalmente los tres tendones forman un tendón único y cuando se corta uno, por cadena, efecto de cadena, efecto dominó, terminan se desgarrando los dos. ¿Ya? Bien, gracias chiquillos. ¿Qué le tocó? Paté. Ya. ¿Qué dice Paté? ¿Qué evalúa Paté? La integridad del tendón de disposición. Ya. ¿Cómo se hace, Paté? El evaluador está posterolateral al paciente, Ya. entonces sedente. Ya. El evaluador pone su mano en el hombro, hace una flexión de energía y una flexión de codo también de energía. Ya. Se le pide al paciente que mantenga la posición del codo, Ya. se toma la muñeca y se le pide que haga gestos de rotación externa. Ya. Y luego el evaluador hace una contraposición hacia el movimiento. Si al paciente le duele, Ya. es positivo. Ya. ¿Dónde debería doler? Detrás de la Descansa. Ya. Mismo juego de palabras como contraposición. resistencia. No, tanto. No. Es cuando dice contraposición es como que entonces al final voy a favor del movimiento. Porque una cosa es oposición, ¿cierto? Entonces, contraposición. Como que voy. Sí. Es como que el no cuádruple o el no triple. ¿Cómo decirlo? Sí. Bien. A ver, la misma pregunta, ¿por qué funciona esta prueba? ¿Alguien sabe? ¿Pero ocurre? Entiendo, bueno. No, no. Ya. Va en realidad en relación a los mismos vectores de fuerza que tiene este músculo, la cantidad de fibras y llevarlo en esta posición hace de que en ese ángulo tengo que trabajar más este músculo. Entonces, si este músculo es incompetente o hay alguna tendinopatía, ¿ya? El músculo va a generar la alarma de dolor, o si no, la incompetencia de generar el movimiento. ¿Ya? Por eso es que se lleva esa posición de 90 grados. ¿Ya? Sí. ¿Serio? Se ¿Dudas y arregló. consultas? Tampoco, no.
¿Dudas? ¿Se entiende? Bien. Bien, mis chiquillos también son reactivas. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Golfista y tenista, ¿cuál es de ustedes? Golfista. Prueba de golfista. ¿Qué dice la prueba de golfista? ¿Qué evaluamos? Esta prueba evalúa como los músculos flexos ¿Cuáles serían esos? Entonces sería el flexor radial del carpo, redondo, los más largos, que son superficial de los dedos. Ya. Ya, ahí estamos. Me conformo con eso. No, aquí tiene un nombre uno o dos veces, pero con nombre distinto. Que empezó a retirar el cambio y el pico para el medio. Es para el lado. Para no cambiar los de tipo. Bien. ¿Cómo se hace la prueba? En este caso, excelente, el paciente debe estar excelente. Entonces, yo voy a estar al frente y voy a pedirle que en este caso el brazo derecho va a intentar hacer como una flexión de espalda. Entonces, cuando hace la flexión, yo voy a hacer la puesta de resistencia. Entonces, le pido al paciente hacer tanta flexión. Y también como mi otro brazo en el codo para no haber una compensación. Entonces, cuando hace la flexión, yo voy a ir preparando. En este caso se ve que sí puede hacer la fuerza. En el caso de que sea ya, si no hace fuerza, porque está ciertamente ¿Dónde debería doler? en la parte inmediata. Sí, para Ya. Ya. Entonces, la operación del paciente. excelente. Lo también puede ser como mitad del paciente. Ya. ¿Qué más? Posición del segmento. A evaluar. Codo. Flexión de 90 grados. ¿Qué más? Por eso, reconoce la supinación. Ok, para evaluar la supinación. Igual se puede hablar haciendo una. Por eso ella le pidió. Una flexión. Sí, entonces, ¿y la pronación? También eso se hace. Ya. Para hacer la pronación y luego la puesta de resistencia. Entre la que pongo y pongo mi mano en el sofá. Ya. Y ahí hace la puesta de resistencia. Ya. La prueba de golfista tiene varias fases y hay algunas que le agregan muchas más fases. En el sentido está en que algunos incluso lo ponen en posición de puño y otros le ponen la posición en donde tienen que tomar la mano al evaluador. Ya. Algunos hacen el movimiento completo, que es flexión de muñeca más pronación. Otros, igual van a encontrar literatura, lo cual igual está relativamente bien, es tratar de romper la posición. Entonces el paciente llega a esa posición y yo tengo que vencer al paciente. La otra descripción está en que el paciente parte de la posición contraria y tiene que hacer el movimiento, lo cual también está bien. La diferencia está en que dónde va a doler. El músculo de cuántas estructuras se compone. Es una pregunta simple, solamente usted estoy buscando una específica. Dígame. ¿En cuántas estructuras se divide el músculo? Tres, ¿no? Tendón, músculo, o tendón, vientre, ligamento. Tendón y vientre, o dos tendones y el vientre. Ahí estamos. La pregunta es, dependiendo de qué cosa, de qué manera vas a evaluar. ¿Qué estás evaluando? ¿El componente el vientre o el tendón? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando la prueba es dinámica, tiende a ser el vientre. Cuando la prueba es estática, por ejemplo, la posición cerrada, y yo tengo que ganar al paciente, que es una especie de contracción isométrica, tiende a evaluarse el tendón, o la inserción del tendón proximal. ¿Entienden? ¿Sí? Es como una forma de. Debería de indicar si es que es un problema de mialgia o síndrome miofacial o es un problema de una tendinopatía. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende? Bien.
sea, se refería a que si usted le pide al paciente que haga el movimiento y usted le ofrece la resistencia, se evalúa el tendón. Y si le pido que haga el movimiento completo, eso lo olvida. Sí, gracias. ¿Dudas, consultas? No, bien. Por eso es que esta prueba como tiene esas variantes. Por eso en algunos libros te van a encontrar solamente que la prueba de ruptura o la prueba dinámica. ¿Ya? Bien. Cambio. ¿Quién me queda? ¿Ellas? ¿Ya acá? ¿Todos? ¿Sí? Ya. ¿Qué? ¿Cómo de tenista? Vamos. Evaluar lo que es la. Se llama Brother Cose. Evaluar lo que es la gingivitis lateral, que donde la persona describe dolor debido a cambios tendinopáticos del músculo extensor radial corto del carpo como resultado de fuerza repetitiva. Para realizar la evaluación, se sitúa al paciente sentado en la camilla con el hombro en posición neutra pegado al cuerpo. El codo doblado 90 grados. Ya. Doblado. Ya. Ya. Debemos estabilizar el codo, palpar el epicóndilo lateral y el brazo debe estar en pronación. La paciente debe hacer un desplazamiento radial y hacer una contrarresistencia. Y si le duele es porque tiene epicóndilo. Ahí no le duele. Póngase, siéntese para acá para ver, no, porque a mí me viene ahí. ¿Dónde se coloca la resistencia? ¿Dónde usted va a colocar la resistencia? ¿Dónde lo va a colocar? ¿En qué parte de la muñeca? ¿Dónde no? No se va a quedar rápido. Así que está trayendo El codo. A ver, la pregunta es, a ver, entendí la prueba dentro de lo que me explicó la compañera, pero lo que estaba haciendo de la prueba no lo entendí muy bien. Creo. Muchas veces el problema de la literatura con respecto a las pruebas especiales es que hay muy pocos libros, lamentablemente la mayoría de los, no la mayoría, sino los libros que realmente explican la prueba con alto detalle, están en inglés. ¿Ya? Ese es el gran problema. A ver. Léame de nuevo la prueba. Bien. Estoy tratando de no meterme para porque para el barco. Me meto ahí para meterme para el barco. Se sitúa el paciente sentado en la camilla con el hombro en posición neutra pegado al cuerpo, el codo doblado 90 grados. Ya, a ver. Se debe estabilizar el codo, palpar el epicóndilo lateral. El antebrazo debe estar en pronación con el puño cerrado. El paciente extiende y desplaza radialmente el antebrazo y se empuja el puño contra la resistencia ejercida por el especialista. ¿Sale ahí donde coloca la resistencia? No, ¿cierto? ¿Qué musculatura está elaborando específicamente? Claro, entonces, ¿dónde se hay que volver a la unidad? ¿Dónde se inserta este músculo? ¿Público? Primero, ¿pasa o no pasa la muñeca? Sí la pasa. Entonces, ya sé que la resistencia la tengo que colocar debajo de la muñeca, no en la muñeca. ¿Ya? Entonces, ¿en qué parte de la mano la coloco? Porque si estoy acá, no voy a generar ninguna resistencia al músculo que dice que está valorando. ¿Dónde debería colocar la resistencia?
la otra prueba, la otra parte de la prueba? Bueno, o sea que no sé si eran dos partes o si era una distinta de la otra. Bueno, y la otra sería que yo activamente, o sea, él básicamente haría el movimiento que yo te realizaría primero la estabilidad en la escápula y después yo le haría el hombro, bueno, que no se mueva, que no se despegue la mano del otro hombro. ¿Y eso? Elevar el hombro. Bien. Otra parte de la prueba de Young también es agresiva, pero literalmente como tú lo haces tú. Sí, también es agresiva parte de la prueba. Ya, bien. A ver, ¿por qué funciona esta prueba? ¿Por qué funciona esta prueba? ¿Qué es lo que busca el evaluador al poner el paciente en esa posición? O el hombro en esa posición. Bueno, la elevación, obviamente la espinosa es lo que más se saca. Ya. Pero la paciente supongo que el resto central también. ¿Qué se produce al hacer la rotación interna con flexión anterior? Y una ligera anterior. Una atención acá en la articulación, ¿no? Nada. Simplemente se produce al hacer todos esos movimientos. Nada. Cuando no haces toda esa composición de movimientos, pasa algo. ¿Qué se produjo? Una compresión, un pulso, ¿no? Una disminución del espacio suave.